En este nuevo podcast de la serie La manipulación de la Biblia, toca la historia del rey Ptolomeo II Filadelfo, donde quizás no vemos que este personaje sea el actor principal para una manipulación de la Biblia, pero fue un personaje importante que llevó a cabo este acontecimiento, y para entrar en contexto primero debemos saber la historia que lleva a este nuevo podcast. En el corazón del periodo helenístico, entre los años 283 y 246 a.C., reinaba en Egipto un líder visionario, Ptolomeo II Filadelfo, miembro destacado de la dinastía tolemaica. Este monarca, conocido por sus logros culturales y políticos, dejó una huella indeleble en la historia gracias a un proyecto monumental, la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta. El proceso de la traducción tuvo lugar en la vibrante ciudad de Alejandría. Aunque la conexión precisa entre Ptolomeo II y este proyecto no está completamente clara, la tradición judía, transmitida a través de la famosa carta de Aristeas, sostiene que fue el propio monarca quien solicitó la traducción de los textos sagrados. Según esta narrativa, Ptolomeo II deseaba enriquecer su famosa biblioteca de Alejandría con una versión griega de la ley judía, y para ello había pedido la colaboración de líderes judíos en Jerusalén. Así se habría encargado a un grupo de traductores judíos la tarea de llevar a cabo esta monumental labor. Sin embargo, la historia no está exenta de debates y controversia. Algunos estudiosos cuestionan la precisión de esta narrativa, sugiriendo que la traducción de la Septuaginta podría haber sido un proceso más gradual y menos directamente vinculado al monarca. A pesar de esta incertidumbre, lo que es innegable es el impacto perdurable de la Septuaginta. Esta versión griega de la Biblia hebrea se convirtió en una herramienta crucial para la difusión del judaísmo entre las comunidades de habla griega, y más tarde para los primeros cristianos, quienes la adoptaron y utilizaron ampliamente sus escritos y enseñanzas. Y es aquí donde, después de varios años, personajes como Orígenes de Alejandría, Jerónimo de Estridón, Filón de Alejandría y los manuscritos del Mar Muerto encontraron pruebas que la Septuaginta tenía discrepancia entre las versiones griega y hebrea de la escritura. Jerónimo comparó la Septuaginta con el texto hebreo original y señaló diferencias significativas entre ellos. Estos son algunos ejemplos de personas y fuentes que han contribuido al estudio crítico de la Septuaginta y han señalado posibles errores o manipulaciones en su contenido. Su trabajo ha sido fundamental para comprender la historia y la transmisión de las escrituras bíblicas a lo largo de los siglos. Pero ¿por qué estos líderes judíos que conocían la Biblia hebrea de pie a cabeza ocultaron, cambiaron y modificaron algunas cosas como el verdadero nombre de Dios, acontecimientos o referencias que tenían en su Biblia hebrea? Para entender esto, podemos ver que Jeremías ya había profetizado este acontecimiento antes de que se realizara esta traducción. Y lo podemos encontrar en el libro de Jeremías 8:8, que dice: ¿Cómo se atreven a decir somos sabios? La ley del Señor nos apoya, si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado. Para entender el contexto, cuando el rey Ptolomeo II pidió que 72 judíos escribas tradujeran la Biblia, es posible que algunos sectores de la comunidad judía hayan mostrado resistencia a la idea de traducir las escrituras al griego debido a su profundo respeto por la lengua hebrea y la sacralidad de los textos en su forma original. Los judíos eran conocidos por ser celosos de la palabra escrita y por mantener una estricta observancia a las leyes y tradiciones religiosas, lo que podría haber generado preocupación sobre la fidelidad y la integridad de una traducción al griego. Un claro ejemplo fue no dar a conocer el verdadero nombre de Dios, ya que en el idioma hebreo el tetragramatón es el nombre divino de Dios en el judaísmo, representado por 4 letras hebreas. En la traducción judía, este nombre es considerado sagrado y se evita pronunciarlo en voz alta, por lo que se leen otras palabras como Adonai, que significa Señor, en su lugar. Cuando los escribas judíos tradujeron la Biblia hebrea al griego durante el proceso de la creación de la Septuaginta, enfrentaron el desafío de cómo representar el tetragramatón, ya que no había un equivalente exacto en griego. En lugar de traducir el nombre divino, optaron por transliterarlo al griego con otro significado que estaba alejado al real. Esta práctica de sustituir el tetragramatón con una transliteración en griego se encuentra en varios manuscritos de la Septuaginta.
A lo largo de los siglos, esta convención se mantuvo en muchas copias de la Septuaginta y también influyó en las traducciones posteriores de la Biblia al latín y otras lenguas. Esta es la razón por la que en algunas versiones antiguas de la Biblia, así como en la Septuaginta, no se encuentra el tetragramatón. Este es una de muchas equivocaciones o manipulaciones que se pueden encontrar hoy en día en esta traducción al griego, que a raíz de esta traducción vemos un gran conflicto que hizo querer eliminar por primera vez la Biblia y a los judíos. Esto lo profetizó Daniel y en el canon de la Biblia católica viene este hecho histórico llamado el libro de los Macabeos. En el siglo II a.C., el reino seleucida, gobernado por Antíoco Epifanes, se extendía desde Asia Menor hasta el Levante, incluyendo la región de Judea. Antíoco tenía una visión ambiciosa. Quería imponer la cultura griega, incluyendo sus prácticas religiosas, en todas las regiones bajo su dominio. Pero los judíos, arraigados en sus propias tradiciones y creencias, resistieron los intentos de helenización. La influencia de la Septuaginta, la traducción al griego de las escrituras hebreas, había fortalecido su conexión con su herencia religiosa y cultural. Antíoco, en su afán de eliminar las prácticas judías, promulgó leyes prohibiendo la observancia del Shabbat, la circuncisión y otros rituales importantes. Además ordenó la profanación del templo de Jerusalén, uno de los sitios más sagrados para el pueblo judío. La situación llegó a un punto crítico cuando Antíoco intentó imponer la adoración de deidades griegas en el templo, incluso erigiendo una estatua del dios Zeus dentro de sus muros. Esto desencadenó una rebelión liderada por Judas Macabeo y sus hermanos, conocido como la Revuelta de los Macabeos. La revuelta de los Macabeos no solo fue una lucha para la libertad religiosa, sino también un símbolo de resistencia contra la opresión cultural. La victoria de los Macabeos llevó a la restauración del Templo de Jerusalén y al establecimiento de la fiesta de Hanukkah, que conmemora este evento hasta nuestros días. En nuestro próximo podcast hablaremos ahora del emperador Constantino el Grande, el cual en mi opinión fue uno de los personajes que manipuló de una manera vil y ruin a lo que hoy conocemos como la Santa Biblia. ¿Cómo se atreven a decir? Somos sabios, la ley del Señor nos apoya, si la pluma engañosa de los escribas la han falsificado. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.